Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 candidaturas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen de país, pero también y sobre todo las propuestas específicas para las diferentes poblaciones. A todas las candidaturas se les harán las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus propias comparaciones. Le damos la bienvenida al señor Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad. Bienvenido, don Marco. Muchas gracias más bien por la invitación. Yo encantado de poder aprovechar este espacio democrático y sobre todo el Tribunal Supremo de Elecciones que genere estos espacios enormes y maravillosos para que la población nos pueda conocer y siempre será un honor podernos referir a ellos con mucho respeto. Muchas gracias, don Marco. Iniciemos con la primera pregunta básica. ¿Quién es Marco Rodríguez? Bueno, es una pregunta interesante porque es mi primera experiencia en política y mi primera experiencia en política electoral ante los costarricenses. Yo, soy nacido en Heredia, un barrio que se llama Barrio San José de Altagracia, pequeñito, mal llamado La Guaracha, todo el mundo lo conoce así. Oriundo de cédula 4, de una provincia maravillosa, cuna de educación costarricense. Y bueno, soy hijo de la escuela pública, estuve en la escuelita de barrio, pasé a un colegio público, comencé a trabajar desde muy pequeño, desde los 15 años, entonces estuve en la escuela nocturna, rompiendo un montón de paradigmas que existen en torno a la escuela nocturna y la educación de calidad. Soy administrador de empresas con énfasis en gestión financiera de la Universidad Nacional, mi alma mater, y culminé hace poco, hace ya bastante tiempo, qué rápido pasa, con la maestría en gerencia pública de la Universidad de Costa Rica y me hice docente de la universidad. Tengo el honor de poderme referir a los estudiantes con conocimiento y prestancia. Y en tema profesional tengo estuve 18 años aproximadamente en la administración pública. Empecé en el ICE, luego pasé al Ministerio de Hacienda y estuve por último en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, donde era la jefatura de la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional y terminé siendo el director ejecutivo de la institución por un tiempo. Y a principios de este año 2025 decido salir de la administración pública para buscar nuevos retos profesionales y personales y como Dios todo lo hace bien, pues me da la oportunidad de llegar a Esperanza y Libertad en un proyecto diferente, un proyecto probo, un proyecto que es ambicioso, que busca presentar a los costarricenses una propuesta maravillosa donde podernos encontrar y confluir en el respeto, en la tolerancia y sobre todo en la legalidad para demostrarle a los costarricenses que se pueden hacer las cosas bien desde la probidad y tomando decisiones concretas donde se me permite, bajo el amparo de la presidencia, el Consejo Ejecutivo y en este caso los delegados, ser el candidato presidencial de un partido que viene con nuevos bríos, con nueva fuerza y con mucha voluntad a hacer las cosas bien, a tratar de respetar la legalidad del Tribunal Supremo de Elecciones en este proceso electoral y sobre todo con cero ambición de poder, sino encontrarnos con un servicio que le queremos dar a los costarricenses desde el corazón. Y eso es Marco Rodríguez, una persona que es amante de sus hijos, de su familia, de sus padres, respetuoso de una adulta mayor que es su abuela, que la quiere muchísimo, que puede estar con ella, conversar con ella con realidad y una persona que le costó todo desde abajo, que a nadie le ha contado cómo es que se vive en la pobreza, cómo es que se vive en las luchas y sobre todo con mucha coherencia y racionalidad para poder presentarme a los costarricenses con esta voluntad. Excelente, don Marco. Cuando alguien presenta su nombre para la presidencia de la República, uno dice, bueno, tiene una visión país, ¿verdad? Tiene un modelo que quiere construir. ¿Cuál es el país que buscará construir Esperanza y Libertad y Marco Rodríguez? El ser hijo de una educación de calidad, del haber tenido un maestro con grandes dotes de la escuela normal, de los últimos que tuve, me permitió ver que la Costa Rica que tenemos y que necesitamos es una Costa Rica que no necesita fracturas, una Costa Rica que debe ser tolerante, una Costa Rica que debe ser respetuosa,
Costa Rica tiene todo para ser la Suiza centroamericana, la verdadera Suiza centroamericana, un país donde todos podamos en nuestros componentes aportarle a la economía nacional, aportar la prosperidad, aportar la gestión y sobre todo ver que desde la juventud y la niñez debemos proteger las futuras generaciones. Hay retos enormes para este país y en el 2050, el ser una población envejecida, donde el 33% aproximadamente de la población tiene la carga de un sistema formal, debemos ya empezar a construir estos 25 años de prosperidad, porque si no estaríamos en un lío bastante grande y el poder completar con los programas de educación de calidad, el poder comprender que la seguridad ciudadana de este país debe mejorar, debemos ser un país seguro para los turistas nacionales y sobre todo para los extranjeros y el poder interpretar que la empresa quiere invertir en un país que es de sello verde, que tiene características de sostenibilidad, que debemos apostar eventualmente a seguir explotando nuestro turismo desde la conservación y el poder comprender también que hay que tomar decisiones serias en cuanto a temas de producción y algunos temas específicos de explotación que nos pueden traer recursos frescos para poder ayudar a las poblaciones vulnerables. Creo yo que esa es la Costa Rica que queremos. Queremos retornar a la Costa Rica de valores. No es posible que hoy tengamos denuncias de 2.300 adultos mayores abandonados en hospitales, donde en Semana Santa y fines de año en estas épocas simplemente se dejan como objetos y la gente se olvida de estas personas. Esa no es la Costa Rica que queremos. Queremos revalorizarla, queremos concretarla y sobre todo maximizarla en el tiempo para que nos vean como este baluarte que todo el mundo ha visto de Costa Rica, la Costa Rica en paz y sin ejército. Gracias, don Marco. En los últimos meses y gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Costa Rica, se han realizado grupos focales alrededor de todo el país para conocer aquello que inquieta a la ciudadanía. Y se estableció para ello una dinámica que hemos llamado 10 preguntas, 10 respuestas, enfocándonos en que Costa Rica, a pesar de que somos tan chiquiticos, ¿verdad? Es muy diversa y por tanto las poblaciones tienen sus necesidades específicas. Vamos a dar inicio. Las personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad, autonomía de la población con discapacidad. No solo qué, sino cómo podrán alcanzarse estas propuestas. Tenemos un proyecto global en los próximos 25 años y es involucrar a Costa Rica en las verdaderas ciudades inteligentes y ciudades accesibles. Nosotros no solamente para la población con discapacidad, sino para la población adulta mayor y las diferentes poblaciones, que son las que tienen más dificultad en el poderse integrar. Las personas con discapacidad de Marco Rodríguez tienen una persona con experiencia. Yo estuve en el sector social por más de 8 años y pude comprender cuál era la dinámica y cuáles eran las dispersiones que existen y donde es una población que ha venido apoyando muchísimo desde la institucionalidad en el CONAPDIS y que sin duda alguna algunos de ellos no tienen oportunidades. Nosotros debemos crear empleos de conservación, debemos respetar el 5% en el sector público para estas personas y sobre todo poder comprender que esta población con discapacidad no es una población que debemos diluir en el resto de la población. Son personas que tienen muchas ganas de vivir, muchas ganas de aportar, con grandes honores, con grandes respaldos y he podido ver a profesionales como doña Erika Álvarez, que es un ejemplo para mí, el poder ver cómo ha luchado, cómo ha enfrentado, cómo ha estado y sigue luchando por los derechos de estas personas. Debemos garantizar la accesibilidad real para estas personas, obviamente inversión social, inversión de infraestructura local, donde las municipalidades sean un aliado estratégico nuestro para la conservación de las aceras, para la conservación de carreteras, para obviamente la trazabilidad y sobre todo la movilidad de estas personas. Pero conmigo tienen eventualmente el derecho, la seguridad del respaldo y sobre todo el respeto jurídico a la legalidad sobre esta lucha de derechos que han hecho ellos por más de 15 años en este país. Muchas gracias, don Marco. Las mujeres, más que un grupo poblacional, constituimos la mitad de la población costarricense y además también la mitad del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, con salarios más bajos y mayores tasas de violencia.
¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar la seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica y cómo desarrollarla? Tengo madre, tengo hija, tengo hermana y tengo abuela. Y tengo una responsabilidad enorme con las mujeres en este país y sobre todo de que mi madre siempre me ha dicho, si usted no es caballero conmigo, no va a ser caballero con la patria. Y es un llamado de atención enorme de parte de ella para mí. Yo les garantizo a las mujeres de este país que vamos a seguir en las luchas sociales que tienen, sobre todo en el tema del acceso al cuidado desde la Política Nacional de Cuidados, porque sabemos que todos debemos ser participantes de este proceso de atención. No puede ser que las mujeres carguen con jornadas de más de 18 horas de atención, donde en la mañana atienden sus trabajos, están siempre con la labor de la casa y el cuidado de sus hijos, y tras de eso tienen que cuidar a adultos mayores en el corto plazo. Es una realidad muy tormentosa, dolorosa, donde también los hombres venimos a aportar, porque yo soy un papá presente, yo parte de ese cuidado, no es que me corresponde unas horas, no es que es mi responsabilidad. Entonces esto del tema de prevención, nosotros desde los programas del MEP queremos hacer este tema de prevención y poder con las unidades académicas, con las unidades de prospección y los observatorios de calidad, poder decirle a la población que las mujeres tienen mucho que aportar y sobre todo en el tema de productividad, donde debemos garantizar que las mujeres tengan jornadas flexibles, tengan jornadas de acción donde puedan ir a sus hogares, atender a sus hijos, al igual que los hombres, pero dentro de esta relación no hacer esta discrepancia en que la mujer no tiene ese peso, porque está demostrado, tenemos un análisis y tenemos que seguir conservando esta Costa Rica del futuro cimentada en valores y empieza en el calor humano de una madre y un padre que se sacrifica por su familia. Creemos en la conservación de la familia, creemos que el INAMO debe seguir aportando más y mejor los contenidos para las mujeres y sabemos que esta institucionalidad dentro de la red del Poder Ejecutivo y yo como presidente vamos a fortalecerlas desde el sector social con lo que tenemos porque también trabajamos con las uñas y hay que prospectar diferentes recursos económicos para que esto siga trabajándose de esta manera. Y sobre todo la conservación que debemos tener en Costa Rica de los diferentes programas a través del SEDADO y la PIEG como política pública de corto y mediano y largo plazo para seguir trabajando en pro de las mujeres. Muchas gracias. La niñez. Hoy en día la niñez registra una afectación real producto de la baja en la inversión social y un aumento en las tasas de violencia de la que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud, educación, lo que necesita la niñez costarricense? Bueno, aquí apostar a una educación de calidad. Tenemos un llamado de atención, las estadísticas no respaldan la educación de este país y hay que hacer transformaciones de política pública educativa de 10 años en primera etapa y de 20 años en segunda etapa y aquí tenemos un llamado de atención muy grande. Tuve la oportunidad de conocer a don Lalo Gámez, que fue el reformista del 49, él muere en el 2005, tengo el honor de conocerlo en el 2002 y él decía, Marco, no puede ser que hoy 60 años después todavía estemos con la misma reforma que hicimos en el 49. Debe haber una transformación para la educación y cultivar los valores en nuestra niñez. Pero también hay una realidad, el tema de enfocarnos en la prevención de las familias, en darles el tiempo correspondiente y los niños no son ningún estorbo. La tasa de natalidad en Costa Rica hoy anda por 1.2 y esto tiene que ver con un tema moral, un tema de valores, un tema de percepción y comprensión de la economía. Pero más que eso es un tema de emoción, es un tema sentimental. Los niños se protegen en este país. Nosotros vamos a garantizar la protección de la niñez y la adolescencia, tenemos que darles mejores oportunidades de empleo, debemos garantizar que la inversión sea inversión sana y que estos empleos de calidad los arrebaten eventualmente de las fauces, de las garras del crimen organizado en este país, del narcotráfico, porque es doloroso ver cómo los barrios, hoy ellos son los topadores, son los comunicadores, son los que se aprovechan para poder repartir droga. Esto nos duele muchísimo a la Costa Rica del futuro porque lamentablemente no tienen una vida de prospección más de 30 años.
estamos derramando muchísima sangre. Las madres y los padres estamos llorando a esos niños en las comunidades y vamos a hacer un trabajo enorme con la economía social solidaria dentro de los barrios, dentro de las comunidades, para poder atacar con responsabilidad, con conclusión de forma inmediata y en el mediano plazo para que nuestros niños sean rescatados. Y obviamente la inversión del 8% en la educación para nosotros es súper importante respetarla en todas sus etapas y que puedan tener una profesión en una universidad pública, en una universidad privada o eventualmente fortalecimiento del INA, que es lo que nosotros buscamos para que tengan formación técnica de calidad y puedan eventualmente ver cumplidos los sueños y las metas que como niño tuvimos nosotros al principio. Yo siempre dije, voy a hacer algo por este país y hoy Dios me está dando la oportunidad. Esas metas se cumplen con constancia, con persistencia, pero hay que darles la dotación del conocimiento necesario para que lo hagan. Muchas gracias. La juventud expresa desesperanza e indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza su independencia económica y que siente que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que la indiferencia o el desencanto definan la relación de las nuevas generaciones con la democracia, con sus propias oportunidades y con su calidad de vida? Tengo un adolescente, dos adolescentes que viven conmigo, que están conmigo, que piensan conmigo. Y sé cómo piensan, sé cómo hablan y sé lo que dicen. Lo primero es buscar la manera de que la empresa privada pueda conceptualizar que la inversión en Costa Rica es una inversión segura. Y garantizar esto tenemos que atacar elementos como el tema de la seguridad, como ya lo hemos planteado, el tema de seguir trabajando, el tema de salud en el largo plazo, para que estos niños y estos jóvenes pues sientan certeza de que van a estar en una calidad de vida diferente en el largo plazo. Pero para la juventud, sobre todo, debemos darles las herramientas necesarias para que puedan trabajar en su habilidad blanda y en el concepto general del trabajo, que hoy ha cambiado un poco dentro de la formalidad. Ya no necesitan estar en una oficina, no necesitan estar en un espacio privado, pueden estar desde su casa trabajando para grandes industrias, para grandes empresas y generando mucha riqueza. Entendemos que el bilingüismo o el bilingüismo en este país es necesario y fundamental, ya es prácticamente una obligación para que estos muchachos tengan una segunda herramienta o una posibilidad mayor, porque hoy no es que es opcional, es obligatorio aprender mínimo inglés y otro idioma si fuera necesario. El poder darle dentro del concepto del MEP que está en el plan de trabajo nuestro, la posibilidad de trabajar las finanzas personales como una materia más dentro del concepto, porque ellos tienen que saber qué significa el valor del dinero, qué es una inversión, qué es una relación, qué es un proyecto, qué es una prefactibilidad, una factibilidad del proyecto, qué es una empresa, cómo se forma y cómo se desarrolla. Si les damos estas herramientas básicas, ellos van a poder ver que hay más oportunidades que no solo ser empleados, sino que pueden hacer sus proyectos, pueden concretarlos y pueden contratar personas y que al final les van a generar la calidad de vida a sus familias de una manera distinta. Pero por sobre todo en el largo plazo saber que tienen una posibilidad de gobierno donde van a estar seguros, donde van a tener en el largo plazo una mejora de su pensión, porque esto es un reto enorme. Y si eventualmente el sistema de rentas es lo que se les puede proporcionar, que tengan las habilidades necesarias para conceptualizarlas, manejarlas y eventualmente hacer ayuda social. Y comprender sobre todo en el tema de valores, que esto es lo que más nos preocupa, que el individualismo no genera colectividad, que el individualismo no genera una mejor Costa Rica, que hay personas en abandono, que hay personas que están que están en las calles, que han entrado en la drogadicción y no tienen cómo salir de ahí. Estos jóvenes necesitan proyectos sociales de vida para poder sentirse plenos, para poder sentirse completos, porque yo creo en el largo plazo, las metas que se han planteado, nosotros las vamos a rigurizar para que ellos puedan cumplirlas y sobre todo tener empleo de calidad, empleo de mejor gestión y poderles dar las herramientas que ellos necesitan en la Costa Rica de los próximos 25 años. Muy bien. Tenemos claro que la pirámide poblacional del país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que dice, entre otras cosas, que sus pensiones no cubren ni medicinas ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza?
Bueno, como redactor de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y como responsable del primer capítulo y acápite de esa política que dice que deben tener una seguridad económica en su vejez en los próximos 25 años, tenemos una primera etapa del 2033 que yo estoy comprometido a cumplir con todas las instituciones con las que conceptualizamos, con las que hablamos y con las que se comprometieron en ese plan de acción. Hablamos de pensiones, hablamos de capacidad técnica de accesibilidad, hablamos de trazabilidad de los elementos y valores de las familias, hablamos de la protección sobre el tema de violencia. En este país hay altísimos índices de violencia a persona adulta mayor, hablamos de abuso patrimonial, hablamos de abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, donde ellos como no se pueden defender, su familia les están destrozando la vida. Ellos merecen una mejor calidad de vida, no solo en lo económico, sino en lo moral y la dignidad en la vejez. El haber estado en el CONAPAN a mí me ha enternecido el corazón con esta población y ellos saben que yo trabajé por ellos estos 8 años y tienen una prueba de compromiso para que esto sea de esta manera. Haremos las reformas necesarias en tema de trabajo legislativo para que esta población se sienta segura, para que puedan administrar sus recursos de forma eficiente. Creemos en que la devolución inmediata del ROP no es la respuesta a estas personas que pudieron eventualmente cotizar en el sistema formal, pero también sabemos que hay que hacer una reforma para entregarles lo antes posible esos recursos para que puedan tener una vejez más digna y si hay que hacerlo de forma paulatina, lo vamos a hacer de esta manera. No es posible que el régimen no contributivo les dé una pensión de 82,000 colones, nadie vive con esta cantidad de dinero para todas las responsabilidades que ellos tienen, pero podemos eventualmente hacer proyectos de inversión y yo lo he dicho claramente, Cruzitas es una respuesta para que este cano, para que esta respuesta o este oro pueda ir al fondo de pensiones directamente estas de las personas adultas mayores y fortalecer el régimen no contributivo o las pensiones del IBM. No podemos contaminar el resto de los regímenes como ha venido haciendo Jupema u otros que han sido bastante exitosos y creo yo que en mi gobierno lo importante en lo que nos vamos a focalizar y tenemos un trabajo importante legislativo de mesa es que vamos a hacer toda la legalidad pertinente para que las pensiones o los fondos de pensiones inviertan en infraestructura en este país de corto plazo y entender que hoy si tengo una rentabilidad del 3, del 4%, pueda llegar del 7 al 12%, que es muchísimo dinero en efectividad para estas personas y poder generar la calidad de vida. Hoy nosotros los jóvenes, y digo jóvenes porque tengo 39 años, casi 40, me siento joven, debemos pensar en el corto plazo y debemos saber que esas inversiones me van a retornar a mí lo que yo necesito para la vida. Pero comprenderlo, analizarlo y sobre todo el que esta población tenga en Marco Rodríguez una persona que les representa, me permite a mí con técnica, con ejecutividad y con gobernabilidad el tomar las decisiones necesarias para protegerles en el largo plazo y estoy seguro que esto es una política de urgencia con los observatorios cambiando y fortaleciendo al CONAPAN en un instituto de envejecimiento nacional porque seremos 33% de la población en el 2050. Eso está a la vuelta de la esquina. Cerramos los ojos, abrimos los ojos y estamos en el 2025. Exacto. La seguridad alimentaria de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Debemos darle la competitividad necesaria al agricultor nacional para que pueda eventualmente tener las mismas oportunidades con las importaciones que en este momento tenemos de la empresa privada. Sabemos que hay producciones que a través de estas importaciones se han visto desdeñadas y eventualmente casi que han desaparecido. Y estamos hablando de casi 1.500 agricultores que en los últimos 2 años han tirado la toalla. Han entregado sus recursos, han entregado sus tierras, porque por más que ellos traten en el desarrollo de su proceso, no pueden llegar a los precios de importación. No es posible que a los tomateros les estén ofreciendo 100, 150, 200 colones por kilo, cuando eventualmente la distribución está llegando a 900, 800 o más de 1.000 colones el kilo. Y hablamos eventualmente de diferentes cosechas, de diferentes productos que nosotros debemos
analizar. La canasta básica de este país necesita a los agricultores y hablamos de el arroz, los frijoles y bueno, el consumo básico que todos ocupamos, pero yo le debo garantizar al agricultor nacional que tiene la oportunidad de vender bien sus productos y eventualmente tenemos que tener la discusión de qué pasa con la tercerización de sus productos. Hay gente que llega, compra sus productos y sabemos que eventualmente los vende al 3, 4 veces a costilla de nuestros agricultores. Nosotros los vamos a proteger. ¿Y cómo es que damos el ejemplo? La primera candidatura por Cartago, don Alex es un agricultor nato. Él ama su oficio, pero está muy preocupado porque ha visto a muchos de sus compañeros abandonar la profesión y el oficio. Algo importante es que el MAC, el INTA y otras instituciones como Fitosanitario tienen que fortalecerse dentro de la estructura formal para que les den el acompañamiento necesario. Y Procomer genera los encadenamientos de productividad nacional e internacional que eventualmente podemos nosotros darles en la trazabilidad de mercado a través de la Cancillería para poder colocar estos productos donde deben ser. Porque la exportación en este país es la respuesta. Nosotros tenemos producto local, pero también hay algo necesario aquí, no solamente hablar de seguridad alimentaria en el largo plazo, sino hablar de soberanía alimentaria de corto plazo. Esa soberanía nosotros la garantizamos únicamente protegiendo a nuestros agricultores con las mismas condiciones para que puedan competir en las mismas condiciones y haremos los decretos necesarios y las leyes necesarias para que esto sea de esta manera. Hablamos también de los fondos agropecuarios de intervención, que son fondos que les podemos dar a los agricultores para que saquen sus proyectos, saquen sus cosechas y lo sigan pagando al Estado en el largo plazo. Es una forma de inversión, una forma de respuesta. Y también hay que buscar el tema de volver a la tierra, el poder comprender cuándo es que nosotros en el largo plazo nos veremos beneficiados. La gente no va a pelear eventualmente por armas, por petróleo, pelearán por agua, pelearán por alimento. Nosotros tenemos una enorme bendición de Dios de haber nacido en el trópico y tener las mejores tierras de cultivo. Tenemos que aprovechar esos recursos para que nuestros agricultores, y sobre todo en café, banano, caña, que han sido productos insignia para nuestra exportación e importación. Hoy tenemos un catálogo de 4,000 productos y bienes y servicios que exportamos e importamos, pero ellos son parte esencial de nuestro proyecto de inversión y estos fondos hay que buscarlos, hay que analizarlos y hay que reforzarlos para esta población que está sufriendo muchísimo y nos preocupa. Muy bien. Las zonas rurales y costeras. Pareciera a veces que la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en las redes del crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para crear empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? Muy interesante. Primero, garantizar la conectividad entre estas zonas de producción y nosotros. Ya existe el diagnóstico regional de donde pueden estar colocadas diferentes zonas francas de producción y sobre todo las empresas y encadenamientos que quieren venir a invertir en Costa Rica por su tecnificación y calidad que tenemos hoy, no mañana, que tenemos en 2 años. Nosotros propiciaremos en cada una de las provincias la regularización y sobre todo el acercamiento con las municipalidades para que podamos hacer la zona franca necesarias. Tenemos 2 o 3 proyectos casi que están desarrollados, hay que seguir trabajando en ellos. Debemos trabajar en tren eléctrico, pero no solamente en la GAM, sino también el ruralizar eventualmente esta posibilidad, las interlíneas en cada una de las provincias para poder hacer la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras de este país, pero por sobre todo el poder entender que el INA en el corto plazo, estamos hablando de máximo 2 años, debe transformarse para poder tecnificar a estas personas en diferentes áreas, en diferentes modalidades, en diferentes conocimientos y generar la productividad necesaria de forma regional. Hoy sabemos que todos migran a la GAM y hay una dispersión enorme en tema de calidad de trabajo y mano de obra en este país, pero la ruralidad es la respuesta a la Costa Rica que queremos de largo plazo. Y hablamos eso, infraestructura, hablamos de agricultura, hablamos de proyectos de inversión de corto plazo, de parques industriales, donde creo yo que es la respuesta inmediata a que estas personas tengan empleo digno y empleo de calidad. Muy bien. Los pueblos afrodescendientes y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa usted gobernar para territorios que históricamente no han sido escuchados?
Tenemos equipos en Limón, tenemos equipos en las diferentes zonas indígenas y lo primero que va a hacer mi gobierno es o quitamos el CONAI o lo reforzamos. Son las dos opciones que hay, porque ellos no están representados en el Consejo de Mayores de cada una de las zonas indígenas y hay que comprender cómo funcionan las zonas indígenas de este país. Desde el CONAPAN tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos grupos focales específicos y me siento orgulloso de saber cómo trabajan ellos, porque resulta ser que el Consejo de Mayores, cuando una persona tiene mucha experiencia, si tiene 40 años, lo consideran un adulto mayor. Y en este país así no funciona. Lo consideran adulto mayor después de los 65 años. La accesibilidad a salud, a los ATAPs que tienen que llegar hasta las zonas indígenas para una atención debe regularizarse, pero sobre todo debe mejorar la cantidad de tiempo y vida para estas personas, porque no es posible que ellos tengan una picadura de una serpiente mortal y no puedan llegar a un hospital y tengan que aceptar la muerte de un niño por esto. Esto no es posible. Ahora, ¿es un reto? Pues sí, entonces intervenimos, que es lo que tenemos nosotros de corto plazo, la infraestructura hospitalaria necesaria, la infraestructura en EVAIS que tienen prioridad en estas zonas para poder acortar estos espacios. Hay un proyecto enorme que tenemos de relación indígena comunitaria, que es intervenir la zona indígena a su voluntad dentro del Consejo de Mayores, haciendo proyectos de inversión donde tendremos ahí hospitales pequeños, EVAIS pequeños de intervención, la inversión no es tan grande, estamos hablando de $3 millones por cada una de las áreas regionales y aquí esta comunicación, la tecnificación y el poder vivir dentro de esta zona respetando sus criterios es lo que nos va a dar a nosotros la respuesta de intervención. Pero sí, definitivamente el CONAI no le representa, lo han dicho exactamente los pueblos, no lo representa un representante en casa presidencial, tampoco, ellos tienen sus propias ideas, pero sobre todo el fortalecer y respetar las zonas indígenas que tiene este país. Hay que devolverle los territorios y eventualmente respetar que estos territorios ellos los tienen para la cultura nacional y nos pueden ser una fuente de turismo enorme porque es la respuesta de forma inmediata que hay que darle a estas zonas de representación indígena. Y sabemos que es otra Costa Rica en realidad. Ellos el tema de esperanza de vida lo tienen alrededor de los 60, 65 años, no estamos hablando ni de 80 ni de 78 años. El poder intervenir estas poblaciones. Y nosotros seremos eventualmente y así será gobernando un gobierno de puertas abiertas, donde pueden ir a tocar, donde saben dónde nos duele y hacer las intervenciones desde los CIR sociales, que no lo he mencionado, como una herramienta, un músculo que debe impulsar el IMAS, no para atender la pobreza como un asistencialismo, sino darle las oportunidades necesarias de conocimiento, respetando su cultura, para que ellos puedan venir a la Costa Rica real y puedan participar de todos los procesos democráticos que tiene este país, sobre todo educación de calidad, porque no es posible que el acceso no lo tengan, y donde puedan emplearse ellos desde su cultura, respetando su cultura y sus bases. Y algo importante es el programa cultural, el tema del respeto a su idioma, a su lengua, creemos nosotros que es súper importante porque lo he visto desde el Ministerio de Cultura siendo presidente del Museo de Arte Costarricense y ellos exigen esta culturización a la población nacional. Muy bien. La población migrante, don Marcos, se ve frente a dos posturas. Aquellos quienes levantan la voz por detenerla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran, sobre todo por temas de refugio o laborales. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? Respetar los acuerdos internacionales. Nosotros tenemos compromisos importantes que hemos firmado ante muchísimos foros y hemos dicho que vamos a respetar los derechos de las poblaciones migrantes siempre y cuando vengan a aportar a este país, porque tampoco es justo que paguen justos por pecadores. Y hablamos de un tema de seguridad nacional, porque aquí es un tema de romper paradigmas. Se han dicho que todos los migrantes vienen a hacer, no, eso es falso. O sea, a ver, hay gente que viene aquí a trabajar con honor, a producir y viene a dignificar a la Costa Rica y se sienten más costarricenses que los costarricenses. Y eso lo quiero dejar clarísimo. Pero si ha venido personas a que han venido a hacer daño, pues nosotros tomaremos las decisiones pertinentes porque si ya está demostrado que vienen a destruir, los enviamos de vuelta a casa sin ningún problema. Esa es la decisión que hay que tomar en temas de seguridad nacional. Pero Costa Rica es un país que si viene un migrante a buscar mejoras de la calidad de vida, les vamos a respetar sus derechos. Nosotros debemos garantizar que el servicio de salud esté para ellos, pero también creemos que ellos tienen que costarles. No debe ser de forma gratuita, tienen que pagar algunos servicios o al menos una cuota para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social.
Todos estos estigmas, porque son estigmas, nosotros venimos a propiciar una comunicación y sobre todo un lenguaje de respeto hacia todas las poblaciones migrantes y respetando los acuerdos internacionales que tenga Costa Rica en este momento en relaciones internacionales. Muy bien, don Marco, llegamos a la última pregunta. La opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados, pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería su propuesta para el manejo de la población privada de libertad? Bueno, tenemos el problema del hacinamiento carcelario, casi en un 15%. Nosotros creemos en inversión carcelaria responsable, no una megacárcel. No estamos de acuerdo con la megacárcel. Creemos que son muchos recursos los que hay que invertir ahí y podemos hacer escuelas, hospitales y hasta una cárcel con esa cantidad de recursos. Pues entendemos que también la inversión pública va para ellos. El respeto a sus derechos es garantizarles, primero, que han tenido una justicia pronta y cumplida, que se les ha dado la posibilidad de defenderse, que si han demostrado su inocencia no tiene la población por qué discreparlos o no darles oportunidad de trabajo. Eso es entendido. Pero aquellos que han cometido un delito grave, los vamos a deportar. Y hablamos de delitos graves de narcotráfico, violencia, hablamos de asesinatos, etcétera. O sea, estos son los delitos graves. Pero aquellos que han tenido y han cometido un error en su vida y quieren eventualmente desarrollar vida en Costa Rica y son nacionales o son extranjeros, les vamos a dar las herramientas de educación necesarias, les vamos a dar la oportunidad dentro de las cárceles a que se culturicen y les vamos a dar la garantía a estas poblaciones a que si quieren tener libertad de culto lo puedan hacer como lo han venido haciendo hasta ahora, porque tienen la necesidad de un Dios, tienen la necesidad de servir a su patria, tienen la necesidad de trabajar. Yo creo en el desarrollo de infraestructura y mantenimiento vial de este país cuando los compañeros carcelarios, o en este caso los que están encarcelados, puedan eventualmente hacer este trabajo y se les paga todo con dignidad. Tal vez no se les dé toda la porción, la idea es darles el 10%, como lo estamos haciendo con las pensiones, y se les da el resto a sus familias para que puedan mantenerse. Es un tema de trabajo, es un tema de socialización, pero ellos tienen oportunidad. Hoy están saliendo, gracias a Dios, con secundaria, e incluso algunos con estudios universitarios y se pueden reinsertar, pero hay que fortalecer adaptación social. Es un departamento súper necesario en el registro de la seguridad de este país y hay que garantizarles a ellos que eventualmente dentro de la inserción social después de van a garantizar un trabajo digno, van a ser personas diferentes y vamos a tener una persona que viene a dignificar a Costa Rica. Creemos en que esto es de esta manera. Ahora bien, este análisis no puede convertirse en una parálisis para este país. Son decisiones de inmediatez, tenemos el equipo necesario. Yo en mi primera vicepresidencia tengo a don Carlos Palacios, un hombre que sabe y conoce hace 30 años desde el sistema de seguridad y tiene muy buenas propuestas para este país, y nuestra solvencia en Gobierno de Esperanza y Libertad para el tema de seguridad y sobre todo para la población carcelaria es que les vamos a respetar sus derechos, pero vamos a garantizar la seguridad para todos, sin olvidar que también la víctima tiene derechos, ¿verdad? Esto es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, don Marco Rodríguez Vadilla, del Partido Esperanza y Libertad. Y a ustedes, la ciudadanía, este es un esfuerzo que el Tribunal Supremo de Elecciones hace para que usted pueda tener información comparable de las 20 candidaturas que proponen su nombre para la presidencia de la República y se convierta usted en un votante informado.